Saludos, este es Felipe Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. En este día vamos a enseñar la restauración de Israel. Estuve pensando qué título podría ser y llegué a este. Aparentemente cuando empiece a enseñar, mucha gente va a decir que tiene que ver todo esto con la restauración de Israel. Pero el punto central de esta enseñanza o el meollo o el centro de todo esto es establecer una verdad. La verdad es que todos los profetas hablaron de este tema, pero se ha entendido de una manera intelectual, teológica, racional a través de los siglos. Y se perdió, no que se perdió, pero se confundió la verdad, porque así le plació a Dios. A Él le hace sentido ocultar sus verdades y entregarlas como Él quiere. Por eso que el Señor dijo: esconderé estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelé a los niños. El que quiera ser sabio, hágase ignorante. Pues queriendo ser doctores de la ley, se hicieron necios. La sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Tanta palabra de Dios para citar esta verdad de que los misterios de Dios son, como lo dice, son musterión, son conocimientos retenidos que el Señor lo enseña a través de su Espíritu. Y Él, como tiene que cumplir lo que Él dice y el fin de los tiempos está ya prácticamente, lo estamos viviendo, entonces tiene que desencadenarse todo lo que el Señor dijo. Y una de las cosas que dijo es que nada habría oculto que no sea manifestado, ni de salida de luz que esté escondido. Entonces, antes que venga el día del Señor, tiene que saberse las cosas, y Él las está entregando por su Espíritu Santo a través de la palabra profética, como dice la palabra de Dios. Me parece que en Pedro tenemos la palabra profética más segura, que es esta Biblia, que he dicho varias veces que es perfecta, es la palabra de Dios. Sin embargo, sus o las traducciones de ella no son perfectas debido a los escribas mentirosos o los traductores que metieron su humanidad para traducirla. Entonces, la verdad que quiero enseñar este día es que la restauración de Israel no es como la mayoría de personas a través de los siglos han pensado, que es la restauración del Estado de Israel, de la nación de Israel física allá en Jerusalén, en la tierra de Palestina. Vamos a verlo por las Escrituras, y como ya los que me conocen, muchas veces lo hemos dicho desde acá, que no los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son llamados hijos. No es judío el que lo es exteriormente en la carne, sino es en el interno, en el corazón. La circuncisión no es la física carnal, sino es la del corazón. Y todas estas verdades las hemos dicho y las hemos enseñado. Y vamos a establecer entonces esta verdad de que cuando la Biblia en todos los profetas habla de la restauración de Israel, y vamos a leer muchos pasajes, y he citado aquí unos cuantos capítulos. Cada uno de estos números son capítulos, o sea, te recomiendo que leas pues todos esos capítulos, y ahí vas a encontrar de lo que estamos hablando. Isaías capítulo 1, 2, 4, 10, 11, 12, 14, 25, capítulo 26, capítulo 27, 30, 40, en Zacarías capítulo 2, el 12, el 13, el 14, en Joel, en Ezequiel, en Jeremías, en todos los profetas. Sería interminable enseñar todos esos pasajes, pero vamos a enseñar el principio. Y el principio es que cuando tú estés escudriñando las Escrituras, como el Señor Jesucristo dijo, Él dijo: escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. O sea, el centro de las Escrituras es Jesucristo, no es el pueblo de Israel. El centro de las Escrituras es aquel Dios que era, que es y que será, el gran yo soy, el que soy. Y remitimos o referimos a nuestras enseñanzas del nombre de Dios. Vamos a
referir también nuestras enseñanzas para entender mejor en este caso esta enseñanza. Vamos a recomendar la enseñanza Las 70 semanas de Daniel, para los que no la han visto, en donde van a entender este punto de aquí central. Está en la línea del tiempo de acuerdo a las Escrituras. También los 2 olivos están allí. O sea que, pero número 1, las 70 semanas de Daniel, la línea del tiempo. Entonces, con eso en mente, vamos a empezar esta enseñanza que se titula La restauración de Israel. Y como he dicho, vamos a ver de que no tiene nada que ver como se está creyendo desde hace siglos y como muchísimos están esperanzados en que pues el Israel de Dios que nació en 1947 y el sionismo y el templo que se va a construir, la vaca roja y la restauración de todas las cosas y los nuevos sacrificios. O sea, todo eso es una ilusión, eso es un engaño, eso es una falsedad, es un error, es algo que se están equivocando totalmente las personas y vamos a verlo aquí por las Escrituras. Quiero empezar leyendo. Vamos a empezar leyendo Éxodo, capítulo 4, 22. Éxodo, capítulo 4, 22, dice, esto es cuando Dios, hay momentos históricos en la vida del pueblo de Dios, en el pueblo elegido de Dios, y el pueblo elegido de Dios es, como dice la Biblia, tanto de judíos como de gentiles, como dice en Romanos capítulo 8, me parece. Y aquí estamos viendo, dice en el momento que Dios está indicando cómo va a sacar a su pueblo de la esclavitud de Faraón. Ahí le está indicando, y dirás a Faraón, le está indicando a Moisés la estrategia o la dinámica con que él lo va a hacer. Y en el versículo 22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho. Y ya hemos dicho que esa palabra, Jehová, no la voy a tratar de usar tanto, pero por efectos de la Reina Valera lo estamos citando, pero ya sabemos que esa palabra es Yod Het Vav Hei, que significa yo soy el que soy. O sea, que ahí lo que está diciendo es aquel que era, que es y que será dicho. Así es. 2 puntos. Israel es mi hijo, mi primogénito. O sea que ahí estamos viendo que Israel para Dios es su hijo, es su primogénito. Primogénito es una palabra que significa el primero de muchos. ¿Por qué estoy citando esto? Ya lo vamos a entender después. Vamos a Isaías capítulo 5, verso 7. Isaías capítulo 5, verso 7. Isaías 5, 7. Dice, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. O sea que estamos viendo ahí la relación de Israel y los hombres de Judá. Muchas veces en la Biblia, cuando ustedes lean, van a encontrar que en la misma frase Dios habla de Jacob su hijo y de Israel su pueblo. O sea, en la misma frase, prácticamente en el mismo verso, muchísimas veces Dios pone los 2 nombres, Jacob e Israel. Pero muchos dirán, pero es el mismo. No es el mismo. No es el mismo, porque Jacob es el primogénito, como decir, a ver si lo decimos así, es como el pueblo elegido. Dios eligió a Abraham, Isaac y Jacob, los descendientes de Abraham según la carne. Entonces Dios tiene un pueblo elegido, como dijo el Señor Jesucristo, la salvación viene de los judíos, porque a Dios le plació escoger a un hombre más allá del otro lado del río, por eso se le llamó hebreo a Abraham, y entonces a partir de allí se dio a conocer. Entonces Jacob representa esa descendencia sanguínea, étnica del pueblo de Dios, pero Israel representa el pueblo de Dios espiritual. Por eso que muchas veces habla de esa manera Jacob, Israel,
Ahí están lo que es los 2 olivos, y también recomiendo esa enseñanza, los 2 olivos. En Isaías 41, verso 8. En Isaías 41, verso 8. 41, verso 8. Dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi hijo. O sea, ¿qué es lo que estamos hablando? Acá lo dice claramente, Isaías 41, 8. Pero tú, Israel, ¿quién es Israel? Es el pueblo de Dios, el pueblo espiritual, el real sacerdocio, la nación santa, el linaje adquirido, como dice 2 de Pedro. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Y dice, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Entonces, el pueblo de Israel está compuesto, como dice en Romanos, voy a ver si lo encuentro rápidamente. Romanos capítulo 9, dice 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y el verdadero Israel, como dice Gálatas capítulo 5, 16 me parece, o 5, 16, dice que el verdadero Israel o el Israel de Dios. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la restauración de Israel de esta manera? Porque vamos a entender que la restauración de la que los profetas y el Señor Jesucristo ha hablado siempre ha sido el mismo tema, pero que todos han estado fuera de orden, la mayoría. ¿Por qué? Porque no se han sujetado a la palabra del Señor Jesucristo, a la doctrina de Jesucristo y los apóstoles. No se han sujetado a eso porque no se puede acomodar el Antiguo Testamento, la Torá, el Taná, como quieras llamarlo. No puedes acomodar la palabra de Dios a tu conveniencia. Tenemos que acomodar las Escrituras a la doctrina de Jesucristo porque Él es Dios. O sea que hay gente que tiene 2 dioses, el Dios anciano y el más joven. O sea que no tienen el conocimiento de la verdad, el cual el Señor lo dijo de esta manera, que nadie podía conocer quién era el Padre, sino solamente el Hijo. Entonces, vamos a ver aquí que en Isaías 41, verso 8, lo estamos leyendo, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí. Entonces estamos viendo que en la Biblia muchas veces habla indistintivamente Jacob, Israel, Israel, Jacob. A veces también habla de Efraín e Israel. O sea que los 2 olivos están por todos lados. Pero vamos a centrarnos ahora en Hechos capítulo 3. Y esto es que un pasaje donde Pedro y Juan subían a orar a la hora nona, a las 3 de la tarde, hora de nosotros. Y pues está la curación del cojo de nacimiento. Y vamos a ver cómo es que Pedro empieza a hablar y dar un mensaje cuando le demandan qué ha pasado con este cojo, ¿no? Y entonces vamos a leerlo desde el versículo 13. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Y estamos hablando aquí lo que Pedro como judío estaba diciendo acerca del pueblo de Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. O sea, ¿a quién está hablando todo esto? Si vemos aquí, si vemos todo el pasaje, les recomiendo que lean todo el pasaje de la predicación de Pedro. Y entonces cuando ellos fueron azotados y le dijeron que no hablen más en ese nombre y etcétera, les aconsejo que vean todo el contexto.
Entonces él dice en el versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Pero me gusta el versículo 15 que dice, o sea, hablando a los judíos, a Anás y Caifás y toda esta gente que lo entregó para que sea muerto, pues por el imperio romano. El versículo 15 dice, matasteis al autor de la vida. Subrayen eso. O sea, hay un solo autor de la vida que es Dios. Y acá hay un versículo más para arraigar nuestra fe de saber quién es el verdadero Dios y la vida eterna. Como dice 1 Juan 5:20, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y este versículo es bueno porque dice, y matasteis, ¿a quién? Al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. ¿Cuál es su nombre? El que era, el que es y que será, es salvación o salva. Ese es el nombre, el único. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad de presencia a todos nosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. O sea, esto es importante. Quiero hacer aquí un paréntesis. La Biblia dice que hay que arrepentirse y convertirse para... Eso lo voy a subrayar yo mismo aquí. Está claro aquí. Arrepiéntase y conviértase para algo. Para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo. Ya está hablando de la segunda venida. ¿Por qué? Porque el Señor había resucitado. Ya estamos en el libro de los Hechos. Ellos ya estaban predicando, el Señor había subido a su gloria. Y entonces Él dice acá, y envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo, hasta la restauración de todas las cosas. ¿Ok? Entonces vamos a empezar la enseñanza y vamos a ver un ejemplo de tantos que hay, pero aquí no vamos a señalar cada vez que se repite en todos los profetas la restauración de Israel. O sea, cuando Dios habla de que Él va a estar otra vez con su pueblo, que Él va a ser su Dios y que su pueblo va a ser restaurado, que su pueblo va a volver a Jerusalén, a la Sión. O sea, todos esos pasajes están allí, hay muchísimos. No, mi meta no es ir a todos esos pasajes para enseñar esa verdad. No, mi meta es ver por las escrituras que Dios estaba hablando de ese día, de ese momento que es en la segunda venida de Jesucristo. Allí es la restauración de Israel. Entonces vamos a verlo. Y vamos a tomar un ejemplo, Zacarías capítulo 2. Zacarías capítulo 2, y voy a leer desde el versículo 1 al 13. Dice, este es un ejemplo de la restauración de Israel verdadera, de acuerdo a las escrituras, que no es en este siglo, no es en este siglo que estamos viviendo, donde el príncipe de este mundo, a pesar que ha sido ya juzgado, a pesar que ha sido despojado, y echado fuera, la Biblia dice que lo van a soltar, va a venir de nuevo al mundo con toda su furia. Los cielos van a decir, alegraos, oh cielos, porque el que los acusaba ha sido lanzado. Y a la tierra le van a decir, pobre de los moradores de la tierra, porque el diablo tiene poco tiempo. Entonces, ese es el tiempo, la gran tribulación, que pienso que estamos cerquísima. Pienso que muchas veces el Espíritu Santo no me ha dicho, pero como que me prepare, porque es posible que yo pase ese momento del que le estaba hablando. Entonces, aquí
en Zacarías es un ejemplo de muchísimos. Dice, alcé pues mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel para medir. Y me llama la atención porque estoy viendo Apocalipsis capítulo 11 y los dos olivos. Y dice, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Entonces, voy a ir a Apocalipsis 11, voy a hacer un paralelo. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Dice, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Quién es la ciudad santa? La ciudad santa es la Nueva Jerusalén. ¿Quiénes son ellos? La Biblia dice que somos piedras vivas, que estamos siendo edificados como un edificio para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo es prácticamente la Nueva Jerusalén, la desposada del Cordero. Entonces, he aquí, dice, salía aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será abatida Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice el Señor, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice el Señor. Y acá viene el versículo que quiero que presten atención. Dice el verso 7. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Y se me viene lo que dice Apocalipsis capítulo 18, verso 4, cuando Dios dice, salid en media, pueblo mío, para que no caigan las plagas que va a venir a Babilonia. Entonces, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos, y sabréis que el Señor de los ejércitos me envió. Y dice, canta y alégrate, hija de Sión. O sea, hija de Sión es la Jerusalén celestial, la compañía de la multitud de santos. Jerusalén es la física que está ya geográficamente donde sabemos. Pero cuando habla de Sión, está hablando de Jerusalén, del pueblo de Dios espiritual. Porque dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti. O sea, Apocalipsis dice que el Señor mismo estará con ellos y ellos serán su pueblo y Él será su Dios. A ver, ¿dónde está eso? Dice, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Cuál es la nueva Jerusalén? Es la Sión celestial. Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, este es el momento que acabo de leer, es el momento de la restauración verdadera de Israel, que es en el final de los tiempos, en el juicio de Dios, en aquel día. Muchas veces cuando tú leas detenidamente la palabra, detente cuando veas esta frase que dice en aquel día. Aparece cientos de veces, en aquel día, en aquel día. Nunca te olvides, te recomiendo mi enseñanza, creo que se llama El Día del Señor. Te lo recomiendo. Entonces, cuando la palabra de Dios dice en aquel día, es un día especial, es el día de Él, es el día que Él viene, es el día de su juicio. No significa 24 horas cronológicas. Y dice, se reunirán muchas naciones al Señor en aquel día y me serán por pueblo y moraré
en medio de ti, y entonces conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Y el Señor poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún Jerusalén. Calle toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado su santa morada. Entonces, ese es el verdadero momento de la restauración de Israel. Y como repito, pueden leer todos esos pasajes. Voy a escoger uno cualquiera. A ver, voy a ver Isaías capítulo 1, 24. Isaías capítulo 1, 24 al 31. Dice, capítulo 1, vamos a decir, vamos a leer versículo 24. Por tanto, dice el Señor, el que era, el que es y que será de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de la batalla de Armagedón. Está hablando de aquella batalla en que el Señor viene y destruye a todos sus enemigos y quema todo. Por tanto, dice el Señor, dice, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿A quién está hablando? Sí, está hablando a Jerusalén, pero él está hablando espiritualmente. Está hablando espiritualmente. Por eso dice el versículo 27, Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan al Señor serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán, etcétera, etcétera. Voy a leer capítulo 2, el verso 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. ¿En qué momento está hablando? Esto estaba hablando en el otro siglo, en el siglo venidero. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y aquí hay una confusión. Te recomiendo que veas muy especialmente el video que se llama El Milenio. Hay mucha gente que cuando lee esto creen que el Señor va a venir a la nube, se va a quedar ahí y luego van a pasar 1000 años, pero va a destruir no sé qué cosa, una guerra, y luego va a estar 1000 años y luego otra vez el enemigo se va a rebelar con todas las naciones otra vez y luego viene el fin. O sea, así no es. Así no es. El Señor viene una segunda vez a juzgar y dar el pago a todos sus enemigos, a establecer su trono de sitio, el trono de juicio, y ahí todos compareceremos al tribunal de Jesucristo. Ese es el mismo tribunal de Mateo capítulo 5. No hay otro tribunal, no hay otro juicio, no hay dos juicios, hay uno solo. Entonces hay una confusión total, y ahí vamos a aprender, por ejemplo, en el mismo capítulo, dice, en aquel día la altivez del hombre, verso 17, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo el Señor será exaltado en aquel día. Está hablando del mismo día, el día que Él viene. Y se quitará totalmente los ídolos, se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible del Señor y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. O sea, la enseñanza que quiero dejar definitivamente claro aquí, que la restauración de Israel no es en este tiempo, es en el tiempo de su segunda venida. Ese es el centro de la enseñanza. Y tengo muchos pasajes para hablar del tema. Vamos a leer uno más
Isaías 25, vamos a leer Isaías 25, del 8 al 12. Dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará el Señor Dios toda lágrima de todos los rostros. Lo mismo que leímos en Apocalipsis. Dice, enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la ofrenda de su pueblo. ¿Qué pueblo? El Israel de Dios, de toda la tierra. Quitará la ofrenda de su pueblo de toda la tierra, porque lo ha dicho el Señor. Y se dirá en aquel día, otra vez esa frase, en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado. Está hablando del Señor en su segunda venida. Le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación, porque la mano del Señor reposará en este monte. Pero Moab será hollado en su mismo sitio, como será hollada la paja en el muladar. ¿De qué está hablando? Está hablando de la cizaña. El Señor Jesucristo viene a bautizar con el Espíritu Santo a sus hijos, pero también para bautizar y sumergir a los pecadores y a la tierra en fuego. De eso está hablando. Y ahora vamos a ir a ver esta línea del tiempo, para demostrar por las Escrituras que la restauración de Israel, y estamos aquí por el año 605 antes de Jesucristo en el imperio de Babilonia, y nos hemos ido hasta aquí, hasta el tiempo contemporáneo. Es lo que el tiempo moderno, el contemporáneo, que empieza pues por el año 1789 en lo que era la Revolución Francesa, pues que pasó después de la independencia de Estados Unidos en 1776. Y ahí vemos el sionismo, los Illuminati, la Babilonia contemporánea y etcétera, de aquí para allá. Pero la historia está dividida de esta manera, y eso lo pueden ver también en cualquier enciclopedia. Entonces vamos a empezar desde el centro, que es el año 1, aquí, hasta la venida del Mesías, del ungido, el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, yo también sé quién eres, tú eres hijo de Jonás. Bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre. Los otros discípulos no sabían lo que estaba hablando el Señor. No se puede conocer quién es Jesucristo si Él mismo no se revela a ti. Entonces, aquí en el año 1, como dice la palabra en Lucas capítulo 2, había un varón de Dios lleno del Espíritu Santo que estaba esperando la venida, y vamos a leerlo, del Cristo. Lucas capítulo 2, vamos a ver del verso 25. Lucas 2, 25. Si nosotros prestamos bien a esta atención, todas las piezas de rompecabezas, cuando leas la Biblia, las Escrituras, con un corazón contrito y humillado, en santidad, porque dice la Biblia que el conocimiento de la verdad es según la piedad, o sea, según la santidad. A mayor santidad, más entendimiento; a mayor pecado, más ceguera. Así que, ¿cómo empieza esto aquí? Lucas 2, 25 dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo, piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu estaba sobre él. ¿Por qué esperaba la consolación de Israel? Ya vamos a ver en un momento todo lo que pasó de aquí para acá. Porque Malaquías en el 450, que es el último profeta del antiguo pacto, Malaquías, que es antes de Mateo, pues fue en el año 450, o sea, prácticamente 400 años antes. Me hace recordar que se parece a la cantidad de años que el pueblo de Dios estuvo en Egipto. Pasaron 430 años y luego el Señor los saca con brazo fuerte y poderoso. Bueno, pasó un tiempo similar y aquí vinieron muchas cosas que lo vamos a ver, pero vamos a concentrarnos aquí. ¿Qué dice? Dice, Simeón fue movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación
a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz para revelación a los gentiles. Aquí está el mismo tema. Los gentiles y Israel, su pueblo étnico. Y José, su madre, estaba maravillado de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces ya estamos viendo que Juan el Bautista, cuando estaba allí, él dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que reposa sobre él, es aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, y dice la palabra de Dios que Juan lo vio y que este es el Cristo. ¿Y de qué estamos hablando? Que según Daniel, capítulo 9, verso 24, y por eso les digo, les recomiendo la enseñanza que di hace un tiempo que se llama las 70 semanas de Daniel, para que entendamos cómo es la línea del tiempo verdadero, de acuerdo a las Escrituras, y no de acuerdo al dispensacionalismo que lo inventó un John Darby y que lo siguió la Scofield con su Biblia famosa, y de ahí para adelante todo el mundo ha repetido y repetido y repetido, y nunca han estado en la presencia y en el secreto del Dios viviente para saber si lo que están escuchando es así. No, simplemente repitieron la enseñanza porque les calzó a su teología. Y nunca se preocuparon por escudriñar las Escrituras y preguntar al Espíritu Santo si eso es así. Entonces, en Daniel capítulo 9, 24, la Biblia dice: 70 semanas están cortadas. Esa palabra es cortadas. Están determinadas para tu pueblo. Voy a leerlo. Lo pueden, tengo toda la enseñanza ahí en las 70 semanas de Daniel, pero vamos a leer esta parte. Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sobre tu santa ciudad. Y estábamos viendo allí que lo que acabamos de leer con Simeón, si bien es cierto, lo acabamos de leer bien claramente, había un templo, ahí lo dice, Lucas 2:25, dice, verso 27, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. O sea, estaba Jerusalén física, estaba el templo y estaban los ritos, y etcétera. Y en Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. O sea, ¿qué significa esto? Que hay 70 semanas para el pueblo, porque está hablando de tu pueblo, está hablando del pueblo étnico, porque está hablando con Daniel. Y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Y que yo sepa, lo único que pone fin al pecado es la sangre de Jesucristo y expiar la iniquidad. No hay otro sacrificio que pueda expiar y quitar el pecado. Para traer la justicia perdurable, porque la obra del Señor es perfecta, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces vean esa enseñanza de las 70 semanas y cómo es que se parte la 62 más las 7, que son 69 y quedó una, y hay algunos que paran el reloj. O sea, no sé de dónde sacaron ese cuento que les dio la gana de inventarse. Como no pueden sustentar de otra manera, ellos tienen un reloj que se les paró y sigue parado. Dios mío, vean la enseñanza. Entonces, en este punto viene el Cristo del que está hablando Daniel capítulo 24. Pero la Biblia dice que 70 semanas están determinadas. Entonces el Señor Jesucristo nace aquí en el tiempo del Imperio Romano con César Augusto. Y en Lucas capítulo 3, versículo 23, voy a leerlo. Lucas capítulo
Voy a leer capítulo 3, voy a leer 1, verso 2 y verso 23. Entonces dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Tiberio César era el sucesor de César Augusto. Entonces, en el 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Bilinia. O sea, en otras palabras, la palabra de Dios nos da y nos centra históricamente para que no haya confusión acerca de quién era el Mesías. Lo dice con todos los personajes históricos. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento, y vuelvo a repetir, para perdón de pecados. O sea, arrepentimiento para perdón. No hay arrepentimiento, no hay perdón. Entonces ahí se va al suelo la doctrina calvinista. Sí, porque hay algunos que creen que no, hay cuestión de recibir al Señor en tu corazoncito y ¿cuántos quieren recibir al Señor? ¿Aceptas al Señor como tu Señor y Salvador? ¿Quién no quiere eso? Claro que sí. Pero eso no es todo. Para nacer de nuevo es necesario nacer del agua y del Espíritu. Ahora, ¿qué estamos diciendo con esto? Que hay una fecha específica, porque la Biblia dice que por aquí, antes de la cruz, la Biblia dice en el versículo 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. No dice era de 30 años. No, yo no me atrevo a decir que tenía 30, no, era como de 30 años, hijo según se creía de José. O sea que en el año 1 pasaron 30 años y no sé cuánto tiempo exacto estuvo en ministerio, pero de aquí a aquí habían 70 años. Aquí, en el 70 años, Tito Vespasiano destruye la ciudad de Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra, como el Señor Jesucristo lo profetizó. Ay de ti, dice la palabra de Dios, Israel, Israel. Dice, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos, así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Por eso, porque no conociste el tiempo de tu visitación, he aquí, serás asolada, serás destruida. Y se cumplió lo que está escrito en Daniel, 70 semanas. Porque la semana esta, de las 69, donde dice la palabra de Dios, el día que el Mesías se manifiesta al mundo, y está claramente establecido, hasta con datos históricos de todos los César y los gobernadores y los reyes, está todo claro ahí, y aún en la historia del pueblo judío, étnico, le tocó, dice acá, Anás y Caifás, eran los sumos sacerdotes. Aparece el Hijo de Dios, el ungido, el Cristo. En el año 30 empieza su ministerio. Y entonces, si tenía 30, ¿cuándo pasó aquí para que llegue a la cruz? No lo sé. Pero conforme a las Escrituras, fue la mitad de la semana. En la mitad de la semana, conforme, te recomiendo que leas todo el libro de Hebreos, el capítulo 10 de Hebreos, todo el capítulo 10. Yo voy a leer solamente del 9 al 10. Hebreos, capítulo 10, y voy a leer solamente del 9 al 10. Y dijo, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ya vimos que en Daniel dice que será quitado, hará expiación y se quitará el pecado. Entonces dice aquí, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo
habiendo ofrecido, el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, un solo sacrificio. De manera que si alguien está esperando un templo allá en la tierra de Palestina, donde está Jerusalén étnico, aquí que pues los sionistas se inventaron el Estado de Israel, y que, lo digo siempre, la capital Tel Aviv es la meca de la sodomía en este momento, aunque ya cambiaron la capital a Jerusalén con Donald Trump, y bueno, se supone que wow, se está cumpliendo las profecías. O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver con la verdad de Dios. Al contrario, la gente va a ser engañada, está esperando en una ilusión, en una falsedad, en un error, mientras Satanás está trabajando por abajo. Entonces, dice la palabra de Dios aquí, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado al dexios de Dios. El Señor Jesucristo tomó su posición de honor, su majestad y su gloria, y dice la Biblia que subió a lo altísimo. Se subió a lo máximo de las alturas, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y eso incluye en el año 2018 del calendario gregoriano, este día que estoy hablando. Porque dice aquí que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a este servidor y a todos aquellos que han nacido de nuevo por la sangre de Jesucristo, que han sido redimidos con la palabra, con la semilla incorruptible de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A todos mis hermanos quiero decirles que el sacrificio de Jesucristo se hizo una sola vez. Aquí, a la mitad de la semana, será quitado el sacrificio. Aquí. Y en el año 70, por la voluntad de Dios, porque estaba escrito, eso fue todo lo que pasó con el templo y con Jerusalén. Ahí se acabó. Y cuando la Biblia habla de la restauración de Israel, de Jerusalén y todo, no está hablando de ningún lugar de aquí. Aquí está hablando cuando Él viene. Está hablando en su segunda venida. Esa es la verdadera restauración de Israel. Entonces, en esta línea del tiempo de lo que estamos hablando, aquí vemos que unos años antes, 170 años más o menos antes de que nazca el Mesías, hubo un grupo de celosos de las cosas de Dios llamados los Macabeos. Ya ustedes saben la historia, se la pueden leer, 1 y 2 de Macabeos, donde el imperio seleucida con Antíoco Epifanes IV tuvieron peleas y con muchos otros más, con sus generales. ¿Y de dónde viene esto? Esto viene bíblicamente, como dice la palabra de Dios, del imperio del griego. ¿Dónde está eso? Eso está en Daniel. En el libro de Daniel vemos que hay un cuerno del cual es un imperio grande y que después salen 4 otros reinos. Y ese es nada más ni nada menos que Alejandro el Grande en el 323 a.C. Y que cuando él muere muy joven, sus 4 generales dividen el imperio, se divide el imperio griego en 4 regiones: Casandro, Lisimargo, Seleuco y Ptolomeo. El Ptolomeo que se fue a Egipto, Lisimargo allá por la región de Turquía y Macedonia, Casandro por la región de Macedonia cerca de Grecia y de Italia, un poco para allá. Pero lo que quiero decir aquí que Seleuco fue el que fue a la región de Siria, allá por la Palestina, y este fue el que estuvo enfrentando este imperio seleucida al pueblo de Dios, digamos así, al pueblo judío. ¿Por qué digo así? Porque el pueblo judío, de acuerdo a las Escrituras, que el Señor lo dice claramente en Mateo 1, verso 11, 12 y 17, claramente la palabra de Dios en Mateo 1, verso 11, 12 y 17, habla una división en la historia. Yo no estoy haciendo divisiones como me da la gana, sino que la palabra de Dios en la genealogía de Jesucristo, Él parte la historia, y uno de los puntos en que parte la historia es la deportación a Babilonia. Eso no es un invento mío, esa es la palabra de Dios. ¿Por qué Dios hace ese punto, este hito
este monumento aquí en el 586 antes de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando el pueblo de Dios fue deportado, llevado esclavo a Babilonia, nunca más se recuperó. Absorbieron todas las costumbres paganas, idólatras, absorbieron toda la inmundicia de Babilonia con el Talmud, con lo que existe ahora, con muchos de los números, juegan mucho con la numerología, con la gematría, con los símbolos, con el templo de Salomón, y ahí vienen los masones. O sea, la cábala viene de allí, toda la inmundicia viene de Babilonia. Y ciertamente la única parte donde habla el Señor Jesucristo de los judíos, lo único que dice el Señor acerca de los judíos está escrito en Apocalipsis. Y cada vez que se refiere a los judíos, dice, y aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra que no es judío el que lo es exteriormente, y no es la circuncisión la que se hace en la carne. Eso dice la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dijo, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y esa es la verdad. ¿Por qué? Porque en la deportación de Babilonia se perdió, para que cuando llegara el momento en que el Señor, el Mesías, viene, se destruye el templo y no quedó piedra sobre piedra. Y el Señor dijo, destruyan este templo, yo lo levanto en 3 días. 46 años se demoró esto. Es interesante porque el cuerpo humano tiene 23 y 23 cromosomas, 46. El cuerpo humano, y el Señor dijo en Juan capítulo 2, me parece, le dijo, Él hablaba del templo de su cuerpo. A la mujer samaritana le dijo, mujer, ni en este monte ni en Jerusalén. Ni en este monte ni en Jerusalén. Ya cuando Él estaba aquí en la tierra, Él estaba predicando y enseñando. Ni en este monte, ni tampoco en Jerusalén. Oh, está contradiciendo lo que dice la Torá. No, lo que pasa es que la gente que cree que sabe la Torá no conoce al único Dios verdadero. Sí, porque creen que Yahweh es el papá. No, el papá, el viejo con barba blanca, y Yahshua es el hijo. Dos personas distintas y separadas. O sea, que esas personas no han entendido quién es el verdadero Dios. Ahora, siguiendo esta línea, estamos yendo para atrás, de que a partir de la deportación de Babilonia hubo una lucha del pueblo de Dios para tratar de recuperar su tradición, su celo de las cosas santas de Dios, pero nunca se recuperaron. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, si tú la lees, como dice aquí en Lucas, donde te da exactamente todos los personajes que entraron a tallar en este tiempo cuando el Señor aparece, y el Señor no habla más del rey de Israel, de que aquí, que allá, sino habla de un acontecimiento histórico en que Él vivió y le tocó vivir, fue el de que nació bajo un gobierno tirano del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano, el general Pompeyo, captura Jerusalén en el año 63 antes de Jesucristo, ahí empieza, y el Imperio Romano continúa muchos años antes. Termina en el 476 después de Cristo, es el fin del Imperio Romano, pero del occidente, con el emperador Rómulo Augustulo. Pero este Imperio Romano sobrevivió en el oriente, lo que era Constantinopla, sobrevivió hasta el 1453. Y este punto es el otro hito de la historia, marca aquí una línea importante, un punto importante en la historia, porque aquí en los libros, en lo secular se establece que aquí empieza la Edad Media, la Edad Oscura, aquí empieza la caída de Constantinopla, el descubrimiento de América en el 1492, y se va, aquí es que termina prácticamente el Imperio Romano y empieza la Edad Media con la Revolución Francesa,
y todo lo que estamos hablando, perdón, la edad moderna, por los 1789. ¿Por qué hago todo este? Y si vamos un poquito para atrás para ver de dónde viene todo esto, en Daniel capítulo 2, ¿se acuerdan de la estatua de Nabucodonosor, donde están pues el imperio babilónico, el medo persa y etcétera? Va dividiendo la historia y luego viene el imperio griego, se divide en 4 y aquí está todo. Entonces, todo está escrito y todo estaba dicho. Malaquías fue el profeta, el último aquí. El Señor, el pueblo de Israel nunca se recuperó. Cuando aparece el Señor Jesucristo, ya conocen la historia. Los que más lo rechazaron, ustedes lo saben, está por demás. A quienes trató duramente y les dijo generación de víboras, no se lo dijo a los publicanos, a los pecadores y a las rameras. Ya saben usted a quiénes se lo dijo. Se lo dijo a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a los intérpretes de la ley, a los sumos sacerdotes. A ellos se lo dijo. ¿Quiénes eran ellos? Se supone que ellos representaban al pueblo de Dios. Entonces nunca se recuperó. Trataron de hacer una pelea aquí, pero al final de cuentas terminó donde tenía que terminar, porque así lo quiso el Señor. No más sacrificios, se hizo uno solo para siempre, hizo perfectos para siempre a los santificados. No hay más sacrificios. Entonces la restauración de Israel, ¿cuándo es? La verdadera restauración de Israel es cuando el Señor Jesucristo viene por segunda vez, no por tercera vez. Él no viene a la nube, viene con las nubes. Y cuando habla de aquel día, definitivamente no está hablando de 24 horas cronológicas. ¿Por qué? Porque ya hemos explicado muchísimas veces que el tiempo para el Señor no es como para nosotros. Un día es como 1000 años. Es diferente. La palabra de Dios dice que el día, la hora, el mes y el año. Cuando Dios habla de año, es un tiempo mayor que un mes. Habla de semanas, es un tiempo menor. De día también. Y el Señor habla también hasta de hora. Y Él ha dicho que Él nos librará de la hora de juicio que vendrá. Pero el día, el pueblo del Señor va a pasar, como dice la palabra de Dios, por el fuego, pero ese fuego no nos quemará. Igual que Sadrach, Mesach y Abednego no se libraron de entrar al horno, pero allí en el horno el Señor los libró. Esa es la verdad. Y la verdad es que la restauración de Israel no tiene nada que ver con este tiempo que estamos viviendo. La restauración verdadera de Israel es cuando el Señor Jesucristo viene y Él viene a juzgar, Él viene a dar el pago, Él viene a poner el grano de trigo en su granero y la cizaña a atarle manojos y echarla al fuego. Y se sentará el juez y se abrirán los libros. Y otro libro también será abierto. Y aquel que su nombre no se encontró en ese libro, que es el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba pues Satanás, el falso profeta, y la bestia. ¿Quién es la bestia? De la cizaña, todo aquello que forma el gran gobierno mundial, que el dragón está haciendo que eso empiece a tener forma, y lo está haciendo de una manera increíblemente astuta, porque la gente está mirando las cosas grandes, los viajes a Marte, a Júpiter, y está mirando a Donald Trump en Jerusalén, que se va a construir el templo, mientras el otro está trabajando con el ADN de las personas para transformar y mezclar, para de tal manera tener a la gente como zombies. Y el pueblo de Dios está engañado totalmente. No todos. No todos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.